A reading from the book of the prophet Lectura del Zechariah. profeta Zacarías. Thus says the Lord of hosts, Así dice el Señor de los there shall yet ejércitos. come peoples, Todavía vendrán pueblos y and cities, habitantes de grandes and the ciudades, inhabitants y of de one los de city una shall ciudad approach irán a those otra of another, diciendo, and say, vayamos Come, let a us go to the implorar holy al temple of Señor, the Lord. a And consultar al Señor de los I too will go to ejércitos. seek the Lord. Yo también voy contigo. Many peoples Y and vendrán strong pueblos nations shall incontables y come numerosas to seek the naciones Lord of a hosts in consultar al Jerusalem, Señor de los and ejércitos to en implore the Jerusalén favor of the Lord. y a implorar su protección. Thus says the Lord of Así hosts. dice el Señor de los In those ejércitos. days, Aquel 10 men día, of every 10 hombres de nationality, cada lengua speaking extranjera different tongues, agarrarán a un shall take judío por la orla del yes, manto diciendo, take hold of every Jew by the queremos edge of his ir con garment, and ustedes, say, pues hemos Let us go with you, oído for we have heard que that Dios God is with you. está con ustedes. Verbum Domini. God is with us. Dios está con nosotros. His foundation upon Él the ha holy mountain, cimentado sobre el the monte Lord builds santo, y el the Señor gates of prefiere las Zion puertas de more Sión than any a dwelling todas las place. moradas de Jacob. Glorious things are Qué said of pregón you, tan glorioso O para city ti, of God. ciudad de Dios. Dios está con nosotros. I tell of Egypt Contaré a and Egipto Babylon y a among those who Babilonia know entre the mis Lord, fieles, in filisteos, Philistia, sirios Tyre, e Ethiopia. etíopes han This man nacido was born allí. there, Se dirá de and of Sión, Zion they shall say, uno por uno, One todos and all han were born in nacido en her. ella. And he who has El established her Altísimo en is the Most persona High. la ha fundado. Dios está con nosotros. They shall note, El and the Señor peoples are escribirá en informed. el registro de This los man pueblos. was born there, Este ha nacido and allí. all shall sing Y in their cantarán festive mientras days. danzan. My home is within you. Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. A reading from the Lectura del Santo Evangelio according to Luke. según San Lucas. When the days for Jesus, Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, he resolutely Jesús determined tomó la to make a decisión journey de to ir a Jerusalem. Jerusalén And he sent messengers. y envió mensajeros por delante. On the way they De entered a camino Samaritan entraron village en una aldea de to Samaria prepare for his para reception there. prepararle alojamiento, But they would not welcome pero him no lo recibieron because the destination of porque his se journey dirigía was a Jerusalem. Jerusalén. When the disciples James Al ver and esto, John Santiago y saw Juan, this, discípulos they suyos, asked, le preguntaron, Lord, do you Señor, want us to call down ¿quieres fire que from heaven mandemos to bajar fuego consume del them? cielo y que acabe con ellos? Jesus turned Él and se rebuked them, volvió y les regañó and they journeyed to y another dijo, village. The Gospel of the Lord.
We welcome Deacon Charlie Damos la bienvenida al diácono Charlie Echeverry de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Está aquí para unas posibilidades muy emocionantes y reuniones para EWTN para alcanzar más almas en el futuro. Así que por favor manténganlo en sus oraciones y las reuniones de hoy al buscar alcanzar más almas para el Evangelio de Cristo. Y saben, en los profetas escuchamos una y otra vez, un número de veces, cómo todas las naciones están llamadas a ir hacia Dios. Así pues, por ejemplo, al principio del profeta Isaías, escuchamos estas palabras: sucederá en los días posteriores que el monte de la casa del Señor se establecerá como la más alta de las montañas, y todas las naciones acudirán a él. Y muchas personas vendrán y dirán: vayamos a la montaña del Señor para que nos enseñen sus caminos, para que caminemos por sus caminos. Y luego al final del libro del profeta Isaías, y también en este capítulo 2, estos versículos del capítulo 2 se repiten en el profeta Miqueas, capítulo 4. Al final de las profecías de Zacarías, en el capítulo 56, escuchamos estas palabras: que los extranjeros se unieron al Señor para dar ministerio de Él, para alabar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Todos los que cumplen el sábado y no la profana y cumple su alianza, a estos llevaré a mi monte santo y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi santuario, pues mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. De hecho, Jesús cita ese mismo versículo en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, después de que limpia el templo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y el más largo de los evangelios, el Evangelio según San Mateo, como concluye con el gran encargo, en donde el Señor dice las siguientes palabras: autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Salgan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren, pues yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Luego escuchamos esto nuevamente en Zacarías, el profeta que leímos hoy, el capítulo 8. Así dice el Señor: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y dirán: imploraremos el favor del Señor. Yo también invocaré al Señor. Muchos pueblos de muchas naciones verán a implorar al Señor de los ejércitos. Así que vemos una y otra vez este tema en el Antiguo Testamento, e incluso se hace más patente con una mayor autoridad en nuestro Señor Jesucristo, que todas las naciones han de ser discípulos del Señor. Recientemente recibí una carta de una pareja que se crió en Bélgica, nacieron en Bélgica, estuvieron ahí durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el esposo, Tony, son Tony y Chantel, Tony decía que su tía había sido una hermana religiosa, y como había un bombardeo en el área en Bélgica donde ellos estaban, que sus padres habían convencido a su hermana que los aceptara en la escuela donde ella estaba, en una parte segura de Bélgica. Y fue ahí donde él recibió su primera comunión. Pero a él le pareció importante mencionar que los primeros misioneros al Nuevo Mundo eran de Bélgica. Eran frailes franciscanos provenientes de Bélgica, 2 sacerdotes franciscanos y un hermano franciscano. Y el más conocido de esos franciscanos fue el hermano laico,
or Gant Pedro de in Ghent, o Gant Spanish. en español, Pedro. Pedro. And they arrived on August Y 13, llegaron el 13 de agosto 1523, de 500 years ago. 1523, hace That they 500 first años arrived in atrás, Veracruz, que llegaron Mexico, a Veracruz, to bring México, the gospel there. para llevar el And he sent Evangelio along ahí. Y a doctoral dissertation that was done on enviaron una disertación and doctoral within que that se doctoral hizo acerca dissertation, de esto. Y en he has esa actually a disertación letter doctoral, de hecho, of él Pedro pone de una Ghent carta, hay una that carta he de wrote 6 years Pedro after de he Ghent que arrived to escribió his 6 brothers años back in después de llegar Belgium. a sus hermanos And in en some Bélgica. interesting details, he Y talks hay about unos what he detalles encountered interesantes. when he Habla de first lo que él arrived in the encontró New cuando World. llegó al Nuevo Mundo. He talks about the horror Habla of human acerca del sacrifices that were horror going de on, los sacrificios humanos que se that realizaban, the native peoples, de los pueblos they were nativos motivated not que by love or estaban virtue, but motivados by no por fear. amor o virtud, sino And you por try to miedo, outdo your neighbor de to que uno appease the trataba gods. And they had de gods for various things. su- And that could be even something as pens- horrible as offering tratar your de own superar al children, your own infants, prójimo in en la adoración de sus sacrifice. dioses paganos, lo cual So incluía that all of this sacrificios horrible horribles, things that gods incluyendo were often a los hijos dedicated propios to de uno. snakes and Así que todas esas serpents. cosas terribles, dioses dedicados And a so they're las bringing culebras y something serpientes, totally different, not to be motivated by ahora fear, ellos but están to trayendo algo appease totalmente these diferente. gods to be feared. Try to No outdo estar your neighbor by motivado offering por something el greater, temor, estos dioses but rather to be motivated terribles by que love exigían and by esos virtue, sacrificios as our Lord horribles, taught. And sino so in por today's amor y gospel, virtud, como enseñaba el James Señor. and John say, should we Así que call en down el fire from Evangelio de heaven? hoy, Santiago y So the Juan Lord dicen, rebukes them. debemos llamar, He came not to Señor, ¿quieres que condemn, but hagamos to bajar save. fuego del cielo para que acabe con They do, ellos? and in John's Pero gospel. el Señor vino And so this is the no a saving aniquilar, message of the sino a servir, gospel. a salvar. But let me Ese es el give you mensaje a de few of the salvación del details that he Evangelio. wrote in his Pero letter permítanme 6 ofrecerles years after algunos he de los arrived in detalles que escribió en su carta 1529 6 años to después de his llegar en Belgian confreres back in Belgium. 1529 He said that he had almost lost completely the use of his a sus Flemish compañeros en language, Bélgica. Él dijo que había perdido because casi el he had uso total de been su idioma so flamenco belga, adept pues at se learning había the native adaptado Aztec language. tanto a aprender el idioma And he says azteca natal, that, again, y él those dijo que things that I illustrated, habló acerca de esas cosas que ilustré, esas cosas que estaban sucediendo ahí. Y a causa de los problemas que estaba atravesando, él dijo que a menudo se sentía tentado a volver a Bélgica. Pero él dijo, decía, el Señor me guió y me salvó. Bendito sea por toda la eternidad. Así que él enseñaba. ¿Y qué es lo que enseñaba a los nativos? En especial a los niños, que eran cientos. Les enseñaba latín y música. Les enseñaba la fe. Que también les enseñaba oficios, cosas que les serían útiles en sus propias vidas. Pero lo que encontré cuando estaba haciendo investigación acerca de Pedro de Gant es que el primer catecismo que él produjo, de hecho, era un catecismo con imágenes. De hecho, es el catecismo gráfico más antiguo en existencia. Cristiano se le llama. Y es interesante cómo cuando aún no sabía el idioma aún, estaba intentando comunicar la fe. Podemos ver aquí, luce como un sacerdote celebrando misa en un altar. De hecho, tiene 1100 ilustraciones en este catecismo gráfico. Aquí tenemos otro y parece que este es un cáliz y la hostia. Algunos no sé cuál es el simbolismo, pero este obviamente es la Santísima Virgen María y hay una línea que conecta a IHS en su vientre, hablando de la encarnación. Así que son formas sencillas de comunicar la fe, pero eso es lo que él dice acerca de educar a los jóvenes sobre la verdad de nuestra fe. Él encontró en particular unos 150 muchachitos y que puso mucha atención en especial a ellos. Él les daba algo para que fueran a las demás ciudades y les decía qué decir el domingo, qué mensaje debían de llevar el domingo. Y él
And 150 of them would go out to these les daba ese various mensaje cities para and que los these lleven. villages in the Esos area. 150 iban a diferentes ciudades y aldeas en el área y solían predicar el And I think Evangelio. what that tells us Y creo que lo que is esto that nos it dice wasn't dependent es on them, que no but era on the algo que power of the dependiera de gospel. ellos, sino del See, the poder del power itself, Evangelio. the gospel El itself poder has en this sí, el Evangelio en sí, power within tiene it, un poder the power of truth, contenido the en él, power of el God's poder word, de la the verdad, power el of poder de la palabra de grace Dios, el at poder de la work. gracia. And so even these little boys Así que incluso estos sent out to these muchachitos, villages que taught some of the rudiments of the faith, could hand that on to others. estos muchachitos eran capaces Oh, and so much de so crecer, that he said that sometimes he was baptizing que a veces estaba 15,000 in a bautizando day. 15,000 al día. He literally baptized hundreds of thousands of people. He was there for almost 50 years evangelizing. He founded a school dedicated to St. Joseph, in which, again, to instruct Sochi, not only in the faith, but also in trades and things that would benefit them and no their. solamente en la fe, sino cosas que las beneficiaban en sus vidas. So all of this Así que todo really esto points to the beauty of realmente our señala hacia la faith. belleza de nuestra fe. And imagine, we often take Imagínense for granted the que a foundation menudo on which tomamos Western por civilization has been built. garantizado los cimientos sobre los But cuales han there's a sido reason edificados la why we have civilización an understanding occidental. that we Pero need hay to una razón por la que treat tenemos each una other with comprensión de que dignity. tenemos que tratarnos unos a otros con That dignidad. comes from our Eso heritage, proviene de the nuestro faith that has legado, grown in la fe Western que ha sido civilization. cultivada en la That civilización evangelists like Pedro occidental. de Gant Evangelistas como Pedro de carried to the Gante, New World, que trajeron al evangelized and nuevo brought mundo that y evangelizaron gospel y trajeron truths, este which verdadero brought this evangelio, change together with Our que Lady of trajeron ese cambio Guadalupe, of junto con Nuestra course, Señora de Guadalupe, por bringing supuesto, about logrando a change from un something quite cambio horrible, human de algo sacrifice, algo muy to horrible, el something quite sacrificio humano, beautiful, not being a algo muy motivated by hermoso, fear, el no ser but motivados por being el temor, motivated by sino por virtue and by love. la virtud y el amor. And we all have our own Y responsibility todos to tenemos share nuestra the propia faith. You know that our responsabilidad de faith will compartir la never fe. grow unless we Sabemos share que it. nuestra fe nunca crecerá a menos que la compartamos. And I like the example that I heard Me gusta el years ago ejemplo que escuché hace años of atrás Holy Land. de la Tierra And there Santa. are two seas Hay in dos the Holy Land. sedes There's en the la Sea Tierra of Santa. Galilee, La sede de the north perdón, hay dos and the mares Red Sea in the en Tierra south. Santa, el mar de Galilea The Sea of y Galilee has the waters coming from the mountains in the el mar de north. Galilea, el agua proviene de It las also has montañas an del norte. outlet in the Y Jordan también River tiene that flows salida en el down to the río Dead Sea, Jordán which que only fluye hacia el Mar receives Muerto, que the solamente water. recibe el It's agua. dead. There's Está no muerto, vitality there. no The hay Sea of vitalidad. Galilee has both El mar de Galilea tiene waters from above las aguas coming de las within it, but alturas then que it's also got le this llegan, pero outlet. también tiene And our salida. faith too is going to Y grow when nuestra we fe share también it. va a crecer al Perhaps compartirla. some of you, especially those who Probablemente may be algunos, homebound, are especialmente saying, well, I aquellos could que never pueden be estar a confinados a sus missionary. I hogares, never o have dirán nunca opportunity to poder share ser the faith, misionero, but that's not true. no tengo oportunidad de We compartir la have fe. Eso no es here at cierto. EWTN, as we Tenemos seek aquí en to EWTN al spread buscar the gospel and find anunciar el new ways to be Evangelio y able to encontrar nuevas formas evangelize. de poder evangelizar. We have our media Tenemos missionaries. nuestros misioneros de los And that medios de can be in comunicación. Saint Therese, whom we just Puede ser celebrated. tanto de Santa She's one of the Teresa, patrons of a the quien acabamos de churches, of celebrar. course, of Ella es una de las santas churches' patronas evangelization de la efforts. evangelización, de She los never left esfuerzos the de evangelización en la monastery. iglesia. Ella She nunca dedicated salió del her life monasterio. to prayer Ella and dedicó su vida interceding entera a la for the oración, church's a missionary interceder work. So por some of you la are labor called to misionera that. de la iglesia. Algunos están Others in llamados a more ello, direct otros ways in de your maneras más encounters with directas, people. en sus encuentros con And las if you go to personas. Y si van a ewtnmissionaries.com, ewtnmissionaries.com, you can be part of our own en missionary esa página de activity. internet, ustedes pueden Because the participar gospel también en faith always nuestra brings something good. actividad It misionera, changes us for the better. porque The more algo that we bueno siempre embrace it, sale del Evangelio. the more that it becomes Mientras our más lo life. aceptamos, más logra algo bueno en And that's nuestras why vidas. Jesus, Y por eso his es que last words Jesús, in Matthew's sus gospel, últimas palabras en go el Evangelio, and tell all según the San Mateo, nations salgan everything that y I have anuncien a commanded todas las you. naciones todo lo que Baptize yo les he them. mandado Give y them the bautícenlos. sacramental graces Denles too that I las want to gracias impart to people. sacramentales que deseo This new impartirles, life that he came esta to nueva give vida us. que vino a That darnos. Pedro could Que try to Pedro illustrate in some way the truths of our trató de faith ilustrar at de the alguna manera Mass and la verdad de the nuestra fe, Eucharist and the como la misa, la Incarnation. Eucaristía y la These encarnación, beauties, esas beautiful truths of our faith that hermosas we can verdades share de with nuestra fe others. And que so I podemos invite you compartir con to otros. Así que be los a part invito of our own a que missionary sean parte activity, de nuestra propia bringing that actividad gospel misionera, to others llevando ese through evangelio a this los great demás work that a God has través de raised esta up gran labor que at Dios ha EWTN suscitado or in de your own EWTN o individual ways and en sus propias inspirations as maneras, the Lord may guide inspiraciones you. personales. Que el Señor los guíe.